Y vamos a empezar hablando, sí, de este tema. Nos miramos mucho el ombligo con la crisis de los relojes y otras de nuestra política inestable. Pero veamos un poco nuestra política exterior y qué está pasando con esta relación entre México y Perú, porque allí además eso nos va a permitir analizar grandes conflictos y esta ruta de la migración de la que el Perú ahora es una gran fuente de emigrantes. Y vamos a conversarlo con un embajador en retiro, que lo ha sido embajador del Perú en Estados Unidos, en España, en Chile. Gracias por acompañarnos, embajador Carlos Pareja. Encantado de estar en este programa. Bueno, y como comentaba en la introducción, tenemos pues ahora esto que parecería una provocación, una nueva, una más de las últimas, porque ya se va pronto de Andrés Manuel López Obrador, pero parece que tiene un sentido dentro de la preocupación de México por recibir un gran contingente de migración ilegal de toda la América por debajo de ellos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, como decía al principio, el presidente López Obrador evidentemente no tiene ninguna simpatía por el gobierno de la señora Boluarte. Eso es obvio y fue desde el golpe, el intento de golpe del presidente Castillo hasta ahora, pues la retórica de AMLO con respecto al gobierno actual ha sido bastante fuerte, ¿no? El Perú ha respondido paso a paso, gradualmente, pero creo que finalmente lo que hizo la canciller Gervasi de determinar que no iba a haber embajadores, y eso durará hasta el fin del gobierno de AMLO, fue una decisión correcta. Pero de todas maneras, yo creo que tanto en política en general, las decisiones tienen que ser tomadas muy fríamente, ¿no? Claro, fríamente, viendo qué es lo que más nos conviene, ¿no? Sí, así es. En este caso yo he estado, bueno, esta medida del gobierno mexicano, parece que la Cancillería ya se la habían advertido hace algunos días. Nosotros, los ciudadanos, nos hemos enterado, pues, en realidad hoy día, ¿no? Desde ayer. Pero, claro, el canciller Gonzalo Zoachea ha expresado que esta posición de México de imponernos visa la ha reciprocado, que en base al principio de reciprocidad, que sí se aplica en política exterior, él también ha impuesto... Se aplica, pero es un principio residual, ¿no? No, claro, no se aplica él lo ha aplicado en la reciprocidad, pero no es obligatorio, no es mandatorio, ni es tampoco, yo creo que tampoco aquí en el Perú ha sido solicitado, porque no ha habido, teniendo en cuenta que hay una cierta hostilidad del gobierno de AMLO hacia el gobierno actual del Perú, esta medida no necesariamente es hostil. No necesariamente. No, obviamente no es una medida que puede ser tomada con simpatía ni puede ser tomada con normalidad, pero hay un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo de política interna de México, hay un trasfondo también de su relación con Estados Unidos. O sea, ¿usted cree que no se debe a la antipatía con el gobierno de Boluarte, sino que está en la lógica de México de que protege sus fronteras de una gran contingente de inmigración ilegal que hace presión sobre la frontera con Estados Unidos? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que esto es un año electoral en México y un año electoral en Estados Unidos. Si bien la economía norteamericana está andando bien y normalmente los gobiernos que tienen una buena economía pues son reelectos, en este caso algo que se está atacando muy fuertemente al presidente Biden, y no digo al gobierno americano, sino al presidente Biden, es por su política migratoria, ¿no es cierto? Y no solamente lo ataca Trump, la ciudadanía en general está muy preocupada por esta migración ilegal, intensa que por esta frontera que es muy porosa en Estados Unidos, pero que no hay mucho control. Y entonces este exceso de migración ilegal
no solamente está en el sur de los Estados Unidos, en California, o en Texas, o en Florida, sino que ya también ha penetrado las principales ciudades. Entonces, ¿no? Usted está, sí lo entiendo, está asumiendo, presumiendo que Estados Unidos puede presionar a México para que tome medidas no, de todas este maneras tipo. lo está presionando, eso ya es conocido. México ha ido tomando... O sea, México no lo va a decir, pero es probable que Estados Unidos... México ya ha ido tomando medidas paulatinas, ¿no? Por ejemplo, en toda su frontera sur con Centroamérica ha ido tomando muchas medidas restrictivas. Aún así, pues hay una gran porosidad, porque también hay muchas mafias, ¿no? Muchas mafias que están coludidas muchas veces con autoridades. Entonces, yo sí creo que AMLO, que es un hombre bastante astuto en la política, ¿no? Por eso ha llegado a presidente y se mantiene con una altísima popularidad. Altísima. Gracias a estas broncas, pues eso lo reditúa políticamente. En parte, en pero también, por ejemplo, él tiene broncas con algunos países, pero no tiene broncas con Estados Unidos. Se cuida mucho de tener broncas con Estados Unidos. Y este que es un tema álgido, él lo quiere manejar bien, ¿no? Para llegar bien a las elecciones, él, y entonces, efectivamente, yo estaba leyendo esta tarde una publicación americana que tiene información de la inteligencia, ¿no? Y esta información señala que la migración peruana... Se refiere a America's Quarterly. Exacto. Sí, que acá lo tenemos. Sí. La migración en Latina en general a Estados Unidos se ha incrementado muchísimo, pero la peruana en particular. Y eso también es un dato que nosotros tenemos internamente, porque ya sabemos que hay 400.000 peruanos claro, en que el han 2022, que es un dato nuestro, 400.000 peruanos se han ido. En el 2023 no tenemos todavía el dato exacto, pero debe ser igual o más. Claro. Y entonces la migración peruana, y yo que he sido embajador en Estados Unidos y antes también he sido consejero político durante muchos años allá, sé que los migrantes, el sueño del migrante latinoamericano y del peruano es ir a Estados Unidos. También van a España o han ido a Argentina, pero ya o a Chile, pero ya la migración a estos países se ha reducido mucho porque son países que están en problemas. En cambio, la migración a Estados Unidos ha aumentado. Es el ideal de la gente que migra ir a Estados Unidos, que además tiene muchos parientes. Y para muchos la ruta no es pues un vuelo Lima-Miami, Lima-Nueva York, sino es salir, ir avanzando país por país, claro. Y la última parada es México. Claro, porque la visa para norteamericana, la visa para Estados Unidos es muy difícil de obtener. Son muy estrictos para dar visa. Ahí no hay reciprocidad. Entonces, ir por la ruta de México, y si se puede ir en avión, y ya se ha ganado gran parte del viaje, ¿no? Entonces de ahí ya enruman hacia la frontera, ¿no? Por eso que hay que entender eso, y por eso hay que quizá no se ha debido aplicar el principio de reciprocidad de esa manera, ¿no? Quizás se ha debido esperar un poco a ver cómo se puede analizar esta situación, porque evidentemente si nosotros no queremos exportar peruanos, no queremos que los migrantes sigan saliendo, porque además sale mucho talento, ¿no? Porque sale mucha gente que está preparada, que está calificada para buscar mejores oportunidades. Entonces tenemos que promover pues el turismo. El turismo es una da mucho empleo, da vida a las provincias, no solamente a Cusco, claro, ¿no? Y están reclamándole a la Cancillería que quieren que los mexicanos vengan sin problemas, ¿no? Bueno, según las cifras que hemos estado viendo, son entre 6.000 y 7.000 mensuales, ¿no? Además, hay el tema de las inversiones, porque México, la economía de México va bien, es un país exportador de capitales, y muchas de esas inversiones van a otros países de Latinoamérica, entre ellos el Perú. Entonces, hay que facilitar pues el que vengan los mexicanos, el que puedan traer a sus familiares sin visa. Además, AMLO ya se va y vamos a recomponer las relaciones. Sí, bueno, AMLO sí, evidentemente ya está pues al final de su gobierno. Yo creo que, felizmente que he visto que esto es tanto México como el Perú han dicho que esto es algo temporal, o sea que hay que revisarlo.
naturalmente estos días se va a producir un gran bochorno en las puertas de la Embajada de México en Lima, o en la embajada o en el consulado peruano en México, ¿no? Porque la gente que ya tiene sus pasajes listos o que no está acostumbrada a pedir visas. Además cuesta $53 la visa. Que son los que más sufren. Bueno. Eso agrega pues un ingrediente más de mayor complejidad. Sí, ¿no? Y el dato preciso de las agencias de turismo en el Perú es que México es el país 9 en cantidad de turistas al Perú. Claro. Entonces, con razón la industria turística está pues preocupadísima. Claro. Pero sin salir de México, más serio es lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha provocado en Ecuador, que no se ha convertido en un asaltante de embajada, que es una cosa que no lo ha hecho casi nadie. O sea, el propio AMLO decía, ni Pinochet lo ha hecho. Bueno, sí, realmente es lamentable, ¿no? Se ha violado pues la Convención de Viena. Establece muy bien todo el derecho con respecto a las embajadas, a cómo se debe proteger la inviolabilidad de las embajadas o del automóvil diplomático, de los recintos diplomáticos, ya sea la residencia del embajador o ya sea la oficina, la cancillería de las embajadas. Y lo que ha hecho el Ecuador pues realmente ha sido de una manera violenta, ha sido de una manera que no se condice con el derecho internacional. Por eso que han habido protestas. De nosotros también, el Perú ha enviado un comunicado firme y todos los demás países, incluso la Unión Europea, ¿no? Hasta el Departamento de Estado. O sea, en realidad ha sido, y la OEA, por supuesto. Entonces ha sido una situación realmente bochornosa. Por más impertinente y antipático que caiga AMLO al meterse en la política interna ecuatoriana y considerar al ex vicepresidente Jorge Glass un perseguido político, ¿no? Que tiene serios cargos de corrupción este señor. Bueno, nosotros, el Perú es respetuoso del derecho a asilo y de la libertad de las embajadas. Ahí en La Torre estuvo asilado en la Embajada de Colombia, aquí en la Avenida Arequipa, que hasta ahora está en la casa. Tuvo 5 años. Y en esa casa está en la habitación de ahí en La Torre, ¿no? Que normalmente cuando uno va a visitar la embajada y pide conocer la habitación, le enseñan la habitación de ahí en La Torre, ¿no? Y la embajada fue cercada, o sea, delante de la Avenida Arequipa y por atrás tampoco no se podía. Estaba vigilada, pero y estábamos en el gobierno de Odría, ¿no? En un gobierno no democrático, pero no se violó el recinto de la embajada. Claro, de Colombia, lo que ¿no? sí hizo el gobierno que tiene esa prerrogativa es, ya, tú me lo asilas, pero no le doy salvoconducto para que pueda ir al aeropuerto y tomar un vuelo. Así es. ¿Qué es lo que pudo hacer Noboa? O sea, no le daba salvoconducto, entonces Glass no salía de Ecuador y de repente, en unos meses que ya no está AMLO, lograba con el nuevo gobierno mexicano que le retiren la protección a Glass. O se iban y podían haber hecho con el presidente lo que hizo el Perú, que se fue a la Corte Internacional de Justicia y fue la que falló, ¿no? Y se respetó el fallo. Pero en el caso de Torre. Bueno, y otro el caso dramático de Alan García, que finalmente Uruguay lo tuvo en la residencia del embajador, pero no le... Mire, cuando en la primera no vez... le dio el asilo definitivo y Alan García tuvo que salir de la residencia. Cuando vino el gobierno Fujimori y Alan García se asiló en la Embajada de Colombia, a los 3 días se le dio el salvoconducto. Yo era director de América en la Cancillería peruana y acompañé al embajador Luis Solari Tudela, que en esa época era el subsecretario para América. Que no es el Luis Solari de Perú Posible que conocimos después. Y le dimos, no solamente se le dio salvoconducto, se le entregó un pasaporte diplomático. Alan García yo estaba ahí, se quedó muy sorprendido de que se le diera un pasaporte y salió al día siguiente a Colombia. Así actúan, así se actúa el Perú, ¿no? Y para terminar ya fuera de México, ¿cómo ve nuestra relación con el vecindario, con los países vecinos? Hemos avanzado porque el gobierno de Boluarte se impuso con muchas malas vibras de Colombia, el propio Chile no obró bien, pero
ya se ha consolidado mejor las relaciones con los vecinos? Con Chile tenemos una relación óptima, ¿no? Una relación ejemplar. Después primero se resolvió los temas pendientes del Tratado de 1929. Eso se resolvió después de haber resuelto los acuerdos de Brasil con el Ecuador. Se resolvió todo lo que quedaba pendiente del Tratado de 29, es decir, el muelle para el servicio del hemos avanzado mucho con Chile. Y de ahí se resolvió lo de La Haya y con eso la relación... Ahora más preocupante está con Bolivia, ¿no? No tenemos embajador en Bolivia. Bueno, sí, ahí tenemos una relación difícil, pero ¿le parece que debiera nombrarse un embajador en Bolivia? Porque había una señora de Perú Libre, pero que dicen que hacía bien su trabajo, entonces fue retirada. Y ahora Perú no tiene embajador en Bolivia. Sí, bueno, eso es algo que tiene que comprar. Igual que con Colombia también, yo fui incluso crítico en algún programa, no estuve de acuerdo con que la anterior canciller decidiera retirar definitivamente al embajador en Colombia, porque una vez cuando el embajador está llamado en consulta, se puede regresar, ¿no es cierto? En cuanto haya una cierta normalización, retorna a su país y siempre es muy importante que haya un embajador. Desgraciadamente con Colombia ahora es un trabajo muy de filigrana para poder nombrar un nuevo embajador, ¿no? Pero estamos avanzando. Yo creo que las relaciones con Colombia han avanzado bastante bien. Y han avanzado bastante bien gracias también a lo de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Que ha sido un buen catalizador. Donde también está México y desgraciadamente se golpea con esto de las visas. Al grupo andino, ¿no? Entonces esos son dos organizaciones catalizadoras y un poco componedoras de esta relación. Bueno, muchas gracias, embajador Carlos Pareja, por hablar de este panorama de cómo nos va en el barrio latinoamericano. Encantado. Y